de nuestro pastor. Amado Dios, Rey y Señor, gracias te damos por esta palabra preciosa y poderosa que hoy traes para nuestras vidas. Te pedimos que seas tú, a través de tu Santo Espíritu, abriendo nuestros ojos espirituales, escribiendo estas preciosas y poderosas palabras en nuestra mente, y que se hagan rema en nuestro corazón y podamos vivificarlas, Señor, vivirlas permanentemente, Dios de la gloria. Gracias te damos por tu amado Hijo, nuestro pastor. Te pedimos aquí unánimes juntos, Dios de amor, que seas tú colmándole de tu gracia, tu paz, ese bálsamo poderoso de sanidad sobre su vida, Señor. El manto poderoso de sanidad tuyo es sobre su vida, sobre todos y cada uno de los miembros de su familia. Es para tu gloria y honra, amado Dios. Sígueles bendiciendo y prosperando ricamente. Te amamos, te alabamos y bendecimos, Señor, y te damos muchas gracias a través de tu Hijo Jesucristo de Nazaret, con la dirección y unción de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Señor les guarde, hermanos. Que la paz del eterno Dios sea con cada uno de ustedes. Por favor, abramos la bendita y muy preciosa palabra en el libro de Efesios, capítulo 4, verso 26. Y leemos en el nombre del Padre, de nuestro amado Señor, Salvador Jesucristo, y de su Santo Espíritu. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Padre, te damos gracias, Señor, en este precioso día nuevo que tú has hecho. Señor amado, como hijos tuyos, Señor, somos llamados a vivir a Cristo, somos llamados a expresar a Cristo, Dios mío, somos llamados a seguir las pisadas de tu Hijo, Dios mío, somos llamados a vivir en paz, en amor, en santidad. Glorifica tu nombre, mi Señor, para que tu palabra, Dios mío, sea atesorada y nos la apropiemos, Señor, creyéndote para poder honrándote. Mi Señor, para poder honrarte y comprobar lo que es agradable delante de ti. Te damos gracias, Padre. Te bendecimos, Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Bendito es el Señor. Estamos viendo, hermanos, un pasaje en donde el Señor nos da autoridad para que nos indignemos contra el pecado. Pero Dios nos llama a resolver toda situación de ira bíblicamente. Primero, para no pecar contra nuestro prójimo, sea la esposa, sean los hijos, sea el hermano, sea el vecino, sea quien sea. Segundo, para no pecar contra Dios, porque la Biblia dice que la ira del hombre no obra la justicia del Señor. Y tercero, para no darle lugar al diablo y terminar de pronto solos en una cárcel, lleno de enemigos, en el cementerio o, por supuesto, condenados, hermanos. Así que vimos la semana pasada de que el origen, el orgullo es el origen de la ira, la arrogancia en contra de los designios de Dios o en contra de la providencia de Dios. Porque cuando nosotros reaccionamos en ira es porque en otra forma no pudimos conseguir algo y entonces permitimos de que vengan las emociones, se exalten, pisoteamos la palabra, pisoteamos los dichos de Dios
y entonces bajo nuestra ira, bajo el control de la Biblia dice que esa sabiduría no es del cielo, sino que es una sabiduría mala. Entonces, muy importante entender de que el origen de la ira, y hoy vamos a verlo más, está en el orgullo y en nuestra arrogancia de no aceptar las cosas de Dios y las circunstancias que Dios permite en nuestra vida. También vimos de que Dios en su providencia permitió que Naamán, un hombre que era el segundo en Asiria, fuera sanado, pero Dios le dio una condición: si se sumergía 7 veces en el río Jordán. Y habla de el número perfecto de Dios, habla de una humillación total a Dios, porque él tenía que humillarse en un río que él pensaba, y él salió de su boca de que en Asiria había mejores ríos que ahí. O sea, Naamán consideró de que los ríos de Israel no eran dignos de su altura, y por eso se llenó de ira, y por eso casi pierde su sanidad y su salvación. Entonces debemos entender de que Dios es quien decide si nos sana. Él decide cómo es que nos sana, a su manera, conforme a sus designios. Y Dios tiene métodos, hermanos, tiempo, porque a veces nosotros queremos las cosas a nuestra manera, y lugar, si Dios quiere, porque a veces Dios no nos sana, y eso está en la providencia de Dios. Entonces la Biblia dice que seamos agradecidos en Dios, con Dios en todo siempre. Entonces es una manera de recibir bendición. Entonces su arrogancia no le permitía que él se sumergiera creyéndole a Dios. Dios quería que él se humillara. Y además estaba leproso. Imagínense que era peor, si el río o la lepra que él tenía. Pero Dios lo quería ver humillado delante del Señor y reconocer la providencia de Dios. Si Dios le dijo: ve a un río, así esté sucio, y sumérgete tantas veces, ve, hazlo. Entonces eso es lo que Dios quiere. Y Dios muchas veces permite en nuestra vida, hermano, circunstancias muy tremendas. Lo que pasa es que muchas veces somos orgullosos, hermanos, religiosos orgullosos en la iglesia del Señor, donde venimos a que Dios obre la mente de Cristo en nosotros, que Dios obre los caminos de Dios para caminar en la voluntad de Dios, para pensar lo que Dios piensa, para decidir lo que Dios decide a través de su palabra para nuestras vidas. Entonces el orgullo no nos gusta, hermano, aceptar los designios de Dios. Porque a veces, mire, que le pasan a usted, le suceden circunstancias, y a mí nos suceden cosas, y como que no los aceptamos. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros tenemos otro tiempo. Dios tiene un tiempo. El tiempo de nosotros es ya. Yo quiero ser sanado ya. Yo quiero esto que estoy buscando ya. Yo quiero esa respuesta de Dios ya. Yo quiero que Dios levante a mi esposo, lo cambie, lo transforme ya. Llevo mucho tiempo esperando. Hermano, bajo los designios de Dios, el carácter de su esposo va lidiando con el carácter suyo y mío. Entonces, es a la manera de Dios. Y Dios a veces, hermano, hace que nos sumerjamos 7 veces. 7 veces habla de la perfecta voluntad de Dios. Habla de estar sometidos a los designios de Dios. ¿Cómo podemos nosotros entonces curar la ira que nos lleva a pecar y a cosas tan terribles? Primero, que no glorifican a Dios, sino que exalta el carácter adánico y caído en nuestras vidas. Ya entonces es importante lo que hemos visto de que el orgullo, pero vamos a ver algo más para que podamos nosotros ser sanados de esa ira que tiene su origen en nuestro orgullo, en nuestra altivez contra los designios de Dios. Porque todo orgullo, hermanos,
Siempre el orgullo nos llevará a la ira cuando no obtenemos lo que nosotros queremos o cuando no nos complaces. Veamos entonces lo serio, lo delicado que es airarnos, que es permitir que esa emoción de la ira venga a nuestra vida. Dice en la palabra, y ya lo vamos a ver, que nos puede llevar a la destrucción, a la enemistad, a la soledad, a la cárcel, al cementerio y a condenación. Y lo más triste es que muchas veces la persona que se aira o que pierde el norte y se llena de ira es la última que se da cuenta. ¿Cuántos terminan por allá en una parte o ahí mismo en la casa cuando se levantan y la mujer muerta? O algunas decisiones terribles que tomaron. Van en el carro y van conversando, de un momento a otro en la conversación se metió algo, les dio ira y el tipo, hermano, en Estados Unidos pasa cada rato y en Colombia en toda parte, acelera el carro de una manera que hasta se matan. ¿Por qué? Porque le damos ira, le damos lugar a la ira que peca, la ira que vulnera la palabra de Dios, la ira que pisotea la sangre de Cristo y que no permite que Dios obre en esas situaciones nuestro carácter. Entonces, por eso es que venimos a estudiar, porque para poder entender y poner por obra, la ira bajo pecado destruye nuestra reputación. Cuando la gente comienza a conocerlo a usted o a mí, o nos conocen de que somos iracundos, de que todo, hermano, entonces la reputación se nos daña. Eso se multiplica, eso no es bueno. Eclesiastés 7:9. Voy a leer muchos versículos, pero lo voy a leer rapidito porque hay mucho que ver, hermanos, anótelo. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Hermano, necio es lo peor que hay para Dios. Una persona necia es una persona que se condena, es una persona que no hace caso a las cosas de Dios. Entonces, mire, no nos apresuremos a perder nuestra cordura y a dejarnos llevar por la ira. Esto es una enseñanza de Dios. Dios nos categoriza a la persona que se aira con facilidad como necia. Y es lo peor, un necio es lo peor que hay en la Biblia. Así como le dice que estaba llenando sus graneros y le dijo, necio, hoy vendrán a pedir cuentas por tu vida. O sea, hoy te condenas. El necio no tiene esperanza. Entonces, Proverbios 14:17, el que fácilmente se hará locuras. Hermano, en medio de una ira, cuánta gente nosotros maltratamos, cuántas palabras les podemos decir, cuánto podemos nosotros denigrar a una mujer en medio de una ira, diciéndole cosas terribles. Entonces, mucho cuidado, hermanos, porque en medio de la ira siempre haremos locuras, destruiremos relaciones, causaremos dolor, heridas, y vendrán tinieblas sobre nuestras vidas y soledad. Proverbios 16:32, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Mira, es mejor ser uno debilucho por ahí, pero no airarse, que el que se cree muy fuerte. Y el que se enseñorea de su espíritu, o sea, el que tiene dominio propio, es mejor que el que toma una ciudad. Eso es lo que dice Dios. ¿Por qué? Porque si usted o yo somos personas iracundas, hermano, nosotros vamos a acabar con la paz en nuestro hogar, con la paz donde vamos, porque cualquier cosa nos aira. Le hacemos miserable la vida a la gente de nuestra familia, a la esposa, al esposo, a los hermanos, en todas partes donde eso se remonta, hermano. Es una emoción. Acuérdese que la ira es de Dios. La ira es un mandamiento de Dios. Airaos, pero no pequéis. O sea, Dios permite que usted y yo nos indignemos contra lo malo que está pasando, contra el pecado del esposo, de la esposa, de los hijos, en fin, contra las cosas que no hacen como deben hacerlas. Usted como siervo de Dios que le está sirviendo a Dios, hay gente que le está haciendo las cosas al Señor como le da la gana, como si estuvieran en el mundo también. Eso causa dentro de uno indignación, pero no pecar. Porque entonces llevamos las cosas a peor. Nosotros estamos llamados a hacer las cosas como Dios las hace para nosotros. Dios todo lo que hace para nosotros, dice la Biblia, que es bueno en gran manera. Así nosotros entonces, mejor es, mire,
Proverbios 21:19, mejor es morar en tierra desierta, mira, estar por allá solo, que con la mujer rencillosa e iracunda, y viceversa, con el hombre rencilloso e iracundo. Y estos son versículos de Salomón. Salomón tiene experiencia, tuvo 1000 mujeres. ¿Cómo viviría ese pobre? Proverbios 27:3. Pesada es la piedra. Mire usted, hermanos, que esto es Dios hablando su palabra, yo simplemente estoy leyendo. Pesada es la piedra, pesada es la arena, pero más pesada es la ira del necio. Es mejor estar cargando un bulto de cemento todo el día que estar con una persona iracunda al lado. Lo saca de quicio a usted, hermano, a mí, a cualquiera. Un bulto de cemento todo el día que andar con una persona sacando de quicio a todo el mundo. Un solo iracundo en una familia acaba con todo, acaba con la paz. Llegó y ya se acabó la paz. ¿Por qué? Porque todos lo tendemos a resolver de la manera personal y no lo que dice Dios, hermano, para ser sabios. Proverbios 29:20. ¿Has visto hombre ligero en sus palabras? Más esperanza hay del necio que de él. Ojo, mire lo grave. El necio es lo peor que hay. Necio es una persona que ya casi que está desechada. Pero dice que el que es fácil en sacar palabras por su boca para herir en ira, hermano, dice que no tiene esperanza, que más esperanza tiene un necio. ¿Por qué? Porque esas palabras son como martillo que van taladrando y van haciendo hueco, y cuando uno lo piensa se acabó todo. Es la palabra de Dios, hermano. Nosotros tenemos que aprender a vivir como hijos de Dios para que haya paz, para que haya restauración, para que haya bendición y no simplemente cosas pasajeras, hogares pasajeros, hermanos, relaciones pasajeras. No, construir algo y que el cimiento suyo y mío sea la roca, sea Jesucristo, sea su palabra, no una religión que no sirve para nada. Necesitamos salirnos de la religión, hermano, que nos han enseñado por años. Vivir de prédica y viviendo una vida como nos da la gana, independiente de Dios, en contra de los dichos de Dios, en contra de la palabra, pisoteando la sangre de Cristo. Necesitamos el poder de Dios para nuestro hogar, para nuestros hijos, para nuestra vida. Esto no es cuento religioso, hermano. Tenemos que salir de la religión. Proverbios 29:22. El hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca. Y terminamos quedándonos solos, hermano. Mire cuántos hogares se han acabado por reacciones iracundas. Ah, que está haciendo mal. Bueno, entonces la Biblia dice, tienes derecho en airarte porque el tipo te dijeron que estaba con otra. Tienes todo el derecho en airarte. Pero no peques. ¿Por qué? ¿Quieres destruir el hogar? Destrúyelo. ¿Quieres restauración? Entonces hay que sumergirnos con el Señor y mirar lo que nos dice en su palabra. Porque no hay solución, hermano. Si se dio cuenta de que el esposo anda con otra, no hay solución. ¿Destruyo todo ya o busco restaurar mi hogar? Y no es poniéndome más bonita, ni haciendo mis operaciones porque va a haber mejores en la calle. Es buscando la presencia de Dios, que dice Dios en su palabra, para que esa palabra llene ese hogar, para que esa palabra transforme a ese adúltero. Hermano, tiene que ser a través de la palabra. Si queremos servir a Dios, hermano, también necesitamos que airarnos, pero no pecar. Lo dice la Biblia. Primera de Timoteo 2:8. Anótelo, hermano, porque hay mucho que mirar. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, miren, en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Si hay ira o contienda, no se puede levantar manos santas, no se puede orar. Dios no escucha. Entonces, por eso es tan importante, hermano, es la palabra de Dios. Usted y yo, como personas que estamos buscando del Señor, usted está en su lucha, yo estoy en las mías. Cada uno de nosotros aquí, el único santo, perfecto es Cristo. Usted y yo estamos buscando, hermano, creámosle a la palabra. Si Dios dice que no pequemos porque vamos a entrar en tinieblas, le vamos a dar lugar al diablo y lo que sigue es perdición. Hermano, hagámosle caso a la bendita y preciosa palabra del Señor, hermano, para nuestras vidas.
La ira destruye nuestro crecimiento en el reino de Dios y en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestra familia. Lo destruye la ira. Proverbios 19:19. El de grande ira llevará la pena, el castigo. Y si usa violencias, añadirá nuevos males. Oh, qué cosa más increíble, hermano. Qué cosa más cierta, más verdadera. La gente se pierde el sentido, se aira, se llenan de ira, de iracundo. ¿Por qué? Por un orgullo. ¿Por qué? Porque no le dan lugar a la restauración del Señor, sino que como no pueden, así como estamos tranquilitos, solucionar las cosas, entonces ahí mismo viene un espíritu de esos malos, viene, nos ancha, nos ponemos verdes y comenzamos a sacar resultados bajo la ira. Y lo único que trae es lo que dice ahí: llevará la pena. Y si usa violencias, y después de que esa ira, hermano, se va poniendo verde y nos ponemos rojos, ahí entonces lo que viene es la violencia, ya sea esta, que es peor que pegarle, porque muchas veces es mejor darle un puño a la persona que no esas palabras que la acaban para siempre. Entonces necesitamos, hermano, poner en práctica la palabra del Señor. Si somos siervos de Dios, si no venimos a un lugar como lo hacíamos cuando nos enseñaron una religión que no sirve para nada, ir allá a confesarnos con un hombre mentiroso como uno, sin vergüenza como uno, para que el tipo me confiese, y enseguida yo seguir con mi mujer, seguir con la otra, seguir en mi borrachera, seguir en mis fornicaciones, en mi adulterio. ¿Qué religión es esa, hermano? Eso es mentira, eso es una basura. Y así está la mayoría de la gente en la iglesia del Señor. Están perdiendo el tiempo, hermanos. En la versión Reina Valera 1990, el verso Proverbios 25-28 dice: como ciudad derribada. Usted sabe lo que es una ciudad derribada, caída y sin muralla, es el hombre sin dominio propio. O sea, cuando la ira me domina a mí, yo no domino la ira para mantener la paz, para ver cómo vamos a solucionar la situación, para ver cómo atacamos el pecado de mi esposo, de mi esposa, de mi hijo, del que sea, para ver cómo nos destruimos. Entonces dice que como ciudad derribada y sin muralla. En el Antiguo Testamento, o siempre, todos los países siempre estaban amurallados porque los enemigos constantemente los atacaban. Cuando no tenían murallas, hermano, entonces venía el enemigo y acababa con ellos. Una persona iracunda, viene el enemigo y acaba con él. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre nuestros ojos, o sea, que no vengan las tinieblas sobre mi vida y no deis lugar al diablo. Viene el enemigo, como no hay murallas, como el dominio propio no está en mi vida, como me domina mis ojos, me domina mi corazón, me domina mis pensamientos, me dominan las emociones, entonces el enemigo viene y acaba. Ahí lo dice: como ciudad derribada y sin muralla, es el hombre sin dominio propio, no tiene protección. Qué terrible. Entonces, entendamos, usted y yo como creyentes estamos bajo constantes ataques. Usted viene acá, le está creyendo al Señor, yo también, y hay un problema que puede tener usted o que puedo tener yo, alguna debilidad alguna, y venimos aquí para que el Señor nos fortalezca. Nosotros, usted y yo, estamos bajo constantes ataques todos los días. Y si en ese momento usted no está bajo ataque, el enemigo está planeando cómo tumbarlo. Bajo constantes ataques, hermano, de nuestra carne, porque nuestra carne tiene debilidades. La Biblia dice que los ojos del hombre nunca se sacian, y la mujer queriendo, poniéndose más bonita cada vez, y a ver qué hace, qué se inventa, qué se echa. No es así, hermana. No es con la belleza, es con la belleza de la palabra hecha así a mí en la vida de ese hombre. Cuando ese hombre le cree a Dios, cuando ese hombre viene y tiene temor de Dios, entonces va a tener temor de Dios, te va a amar a ti, te va a respetar y se va a guardar para ti, porque se guarda para Dios. Ahora, si puede estar bonita, está bonita. Y arregladitos, eso está muy bien, pero no es el principio. El principio es que ese hombre sea embellecido por la palabra, que se enamore de Dios y se enamore de la palabra de Dios. Entonces tenemos ataques de nuestra carne, tenemos ataques del mundo con las ofertas del mundo. Usted llega a la casa tranquilito, escuchó la palabra, prende la televisión, ahí empiezan programas, novelas, cosas, y ahí, hermano, comienza a llenarse. La Biblia dice que a través de los ojos entra.
entra todo al cuerpo y usted es templo y yo templo del Espíritu Santo. La pornografía, ahí en el internet, en la calle, ya no hay que ir a ninguna parte. Ataques constantes del mundo, del diablo. Necesitamos dominio propio, necesitamos creerle a Dios y que su palabra, hermano, sea atesorada en nuestras vidas. Entonces, la ira destruye nuestra reputación, la ira destruye nuestras relaciones, hogares, amigos, familia, nuestro ministerio, perdemos toda autoridad, nuestro servicio a Dios, nuestro crecimiento espiritual y nuestra vida se arruina y arruinamos la vida de otro. Mire lo terrible que es la ira, hermanos, delante de Dios. Entonces, era necesario, todo lo que hemos visto hasta hoy ha sido necesario entenderlo. ¿Y de dónde viene la ira? ¿Para qué? Para que entendamos lo seria que es la ira, lo grave que es ante los ojos de Dios. Y ver de dónde viene la ira, de dónde se origina. Porque la ira no es algo que usted le da así, no. Ya hemos visto por la palabra, y lo vamos a seguir viendo hoy, de que la ira es simplemente tomar las armas bajo mi mano, bajo mi mando, en este momento, y no darle lugar a Dios. Entonces, para poder apropiarnos del remedio, que comenzamos a hablar del remedio, hoy vamos a ver el remedio contra la ira bajo pecado. Hay un remedio, hay varios remedios que Dios nos lo pone en su palabra. Proverbios 14:29. Dice: el que tarda en airarse es grande de entendimiento. Mire lo que dice Dios. O sea que si usted maneja, le causan algo para que usted se ponga con ira, o nos pongamos con ira, nos causan algo. Pero la Biblia dice que si usted logra, si logramos controlarnos, somos grandes en entendimiento. Porque es sabio para con Dios, está glorificando a Dios y va a traer una solución a la situación. Santiago 1:19. Aquí está un método que nos da el Señor, muy precioso. Mire lo que dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. O sea, hay gente que le viene un problema y entonces le van a explicar, no escucha nada. Pero Dios dice que seamos prontos para oír. ¿Qué dice Dios? Escucha, tranquilito, tranquilita, escucha primero, para que después, prontos para oír, tardos para hablar. O sea, con la boquita callada y con las dos antenas pendientes. Tardo para airarse, no dar lugar a la ira, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. O sea, a pesar de que usted tiene razón por lo que le hicieron, muy malo, usted tiene toda la razón, pero y la Biblia dice: aírese tranquilo, aírese tranquila, pero no peque, no peque, no comience a quebrar las cosas, a quebrar el televisor para darle rabia al otro. Lo único que está haciendo es trayendo miseria. Miseria. Maldiciendo, miseria. Entonces, hermanos, necesitamos poner la palabra del Señor en obra. Por eso Dios, por eso venimos acá, usted y yo. Aquí usted y yo aprendemos, hermano. Aquí yo no estoy enseñando, aquí yo aprendo y usted aprende porque Dios nos está enseñando. La bendita palabra de Dios, y que Dios me ayude a ponerla por obra. Entonces, necesitamos el consejo de Dios. Proverbios 19:11. La cordura del hombre detiene su furor. Mire, la cordura cuando el Señor nos ayuda, de alguna forma nos ayuda, detiene su furor. O sea, claro, porque es una emoción, todas las emociones son de Dios. Acuérdese que no hay ninguna emoción del diablo. No existe, porque el diablo no es creador, el diablo no crea nada, el diablo es un títere.
Ahora, cuando a las emociones, usted y yo, Dios nos llama a tener dominio propio, a dominarlas. Cuando usted y yo le damos lugar a las emociones, ellas se van exaltando y llega un momento que ya son diabólicas. Pero no es porque el diablo haya creado las emociones. Dios creó todas las emociones y todas son buenas, pero nosotros tenemos que controlarlas. Por eso nos dice, la ira es una emoción que Dios le permite a usted y a mí. Y ya hemos entendido de que si usted no le da ira o indignación contra el pecado, entonces usted y yo no tenemos la mente de Cristo, porque Dios se aira contra el pecado. Pero nunca podemos airarnos o llenarnos de ira contra el que está borracho o contra el drogadicto, lo que sea. No es contra la persona, es contra el pecado que nos airamos nosotros. Entonces la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Mire qué hermoso, hermano, cuando Dios ve que usted se está esforzando, porque que no podemos, pero cuando Dios ve que usted y yo nos estamos esforzando, Él ahí mismo extiende su mano y nos ayuda. ¿A qué? A pasar por alto la ofensa, a estar tranquilito, y de un momento a otro el Señor comienza a poner paz y nos da la victoria. Entonces es sabio el que pasa por alto la ofensa y no simplemente se meten a igualar fuerzas bajo ira, comienza el odio, las contiendas y resulta uno muerto ahí. Pero mientras usted y yo no lidiemos con la raíz de la ira, que es el orgullo, nunca podremos lidiar con la ira. Vamos a ver por qué es la raíz, hermano. La soberbia lleva a la ira. Acuérdese de Naamán. Trajo 30,000 monedas de plata, 6,000 monedas de oro, 10,000 vestidos, y fue a comprar una sanidad. Y él creyó que donde iba se iban a someter a su regla. Hermano, usted y yo venimos aquí a someternos a las reglas de Dios. Usted y yo venimos aquí a aprender qué dice Dios nuevo para mi vida que yo no sea. Eso es que usted y yo venimos aquí. Y si lo dice Dios y usted lo hace, póngale la firma que usted va a recibir bendición, dirección, hermano, provisión en su vida, sanidad. Entonces, ¿qué pasó? Que como no se hizo como él quiso, como Naamán quiso, entonces dice que se ensoberbeció y se llenó de ira. Entonces, ¿por qué? Por el orgullo. Él venía exaltado y quería que lo sanaran como él quisiera, que le rindieran pleitesía. Y además le dicen, porque mire que comenzó Dios a tumbarle todos los argumentos, el dinero para abajo. Porque el profeta le dijo, no recibo dinero, nosotros no sanamos por dinero, ni damos las prédicas por dinero. Eso fue lo que le dijo el profeta. Nosotros no, la palabra es de Dios y Dios me mandó a sanarte, yo te sano porque no te estoy sanando yo, dice el profeta, sino Dios te está sanando. Aunque muchos se atribuyen su sanidad hoy en día, mande su plata, mande su diezmo, mande su sobre, mande todo, que aquí lo sanamos, pero primero el billete. Entonces el Señor le derribó esa ira, esa soberbia, haciendo lo que se humillara en un río sucio, y él logró su sanidad. Entonces el origen de Naamán pudo haber ido sin un peso y Dios lo sanó. Dios lo iba a sanar, pero de todas maneras tenía que humillarse porque es un hombre altivo. El orgullo no permite que obre Dios su voluntad en nosotros. Entonces ahí está. Vayamos a Génesis 4:5. Es como cuando usted quiere, hermano, usted tiene en su patio, en el patio de su casa, usted tiene un árbol que es muy tremendo, mucha hoja, en fin, le trae mucho, o un árbol que tiene una fruta que es desagradable, y usted quiere deshacerse de ese árbol, usted va a cortarle el tronco, nunca va a cortar el árbol, jamás. Tiene que ir a la raíz. Mire, Génesis 4:5, se ensañó Caín en gran manera y se puso verde, hermanos. Se ensañó cuando Caín vio que Dios no aceptó el sacrificio o la ofrenda que le estaba dando. Dice que se ensañó, pero cuando usted va y busca en el español, la palabra ensañó significa se enfureció, se encolerizó, se exacerbó, o sea, se puso verde, estaba endemoniado. Y mató a su hermano. Eso le pasa a mucha gente. Muchos no matan a su hermano, pero matan su hogar, acaban el amor.
traen heridas irreparables. Es como con las palabras, es como coger una puerta, llenarla, meterle clavos y después sacar los clavos. Vaya, deje la puerta como estaba. Una vez que la palabra sale de nuestra boca, ahí queda. Entonces, por eso es tan importante. Mire, se ensañó Caín en gran manera, se enfureció. Ahora, ¿y por qué? Porque Dios no le aceptó su soberbia. Gravísimo. Nosotros, el Señor le dio el consejo: no te aires, el pecado está a la puerta, no te aires, tranquilo. Y él se puso peor. Entonces, grave cuando la ira alcanza esos límites por darle lugar al diablo. Mucha gente ora, hermanos, que para que Dios les cambie su carácter. Mal carácter. Nos podemos arrepentir de las muchas iras que nos den si tenemos mal carácter, pero nunca vamos a ver el progreso, jamás, hasta que no lidiemos con la raíz. El problema es la raíz, el problema no es la ira, el problema es de dónde viene la ira. Ya lo vamos a ver. Hay una raíz, la raíz, el orgullo. Nunca lo habíamos visto de esta manera. Entonces, como les decía, si no atacamos la raíz, hermanos, según Dios, nunca vamos a poder cortar ese árbol de la ira, que da mucho fruto y se extiende. Tenemos un árbol en la casa y queremos deshacernos de ese árbol, no lo puede cortar de ningún lado, tiene que arrancar la raíz. La única forma de deshacernos de ese árbol es arrancando la raíz, igual que la ira. ¿Por qué? Porque el árbol volverá a crecer y seguirá dando frutos desagradables. Entonces, la raíz de la ira, el origen de la ira, que no sea contra el pecado, porque usted se puede irar contra el pecado. Siempre se va a originar en el orgullo nuestro. Y no habrá sanidad nunca de eso. Acuérdese lo que dijo el Señor: aprended de mí que soy manso y humilde. O sea, no hay orgullo, soberbia en mi vida. El problema es eso, pero a veces nosotros no lo detectamos. Pero Dios nos ayuda a través de su bendita palabra que lo detectemos, para que unidos en el Espíritu con el Señor podamos tener triunfo sobre eso, porque la Biblia dice que Dios pone en nosotros el querer y el hacer y el fruto de su Espíritu, para que nosotros podamos lidiar con cualquier cosa. La Biblia dice: ya el pecado no se enseñoreará sobre vosotros, y la ira de las cosas peores. Inclusive ya lo estudiamos, Dios llama a una persona que se aira con otra asesino, homicida. ¿Por qué? Porque la ira, hermano, es como un martillo. Entonces, hay cosas que podemos hacer para tratar con nuestro orgullo. El orgullo es la raíz. Primero, debemos darle a Dios, hermanos, la soberanía sobre nuestra vida y carácter. Dios debe ser soberano. O sea, el deseo de Dios es que usted y yo tengamos el carácter de Cristo, no que vengamos a una iglesia a traer plata. Nosotros venimos aquí a ser formados al carácter de Cristo. Entonces Dios quiere tener, y por eso, pero eso no queda ahí. Por eso Dios lo hizo a usted linaje escogido. Por eso Dios lo hizo a usted real sacerdocio. Por eso Dios lo hizo a usted templo de Dios. O sea, es un conjunto de cosas celestiales para que usted y yo podamos tener el carácter de Cristo. El carácter de Cristo se da en el templo del Señor, donde se adora a Dios. Entonces, primero, darle la soberanía a Dios sobre nuestra vida y carácter. Eso significa que siempre contemos con Dios. Muy fácil, hermano, porque a veces usted y yo pensamos que tenemos derecho de reaccionar como queramos. A veces pensamos que por lo que nos hicieron. Vamos a ver.
Vayamos a Santiago 4:13. Hermanos, hay un Dios soberano. Nosotros venimos a congregarnos para que ese Dios soberano obre su hermosura en nosotros, para que podamos tener hogares felices, vidas felices, en medio de la abundancia o en medio de la escasez. Dios obra. Cuando le damos lugar a Dios, no a una religión, no sirve para nada, hermanos. Yo lo he dicho, vuelvo y lo digo. La religión católica, la religión cristiana, la religión evangélica que llaman la religión, cualquier religión no sirve para nada. Es una relación con un Dios vivo que no está crucificado como aparece en esta semana. Él resucitó, y como resucitó, levantó a mi esposa casi que de la tumba, y a mi madre, y sigue sanando y restaurando. Restaura los hogares, transforma a la prostituta, transforma al asesino. Él no está crucificado por allá como un pobre, a ver qué hace. Antes está pidiendo que hagamos algo por él allá colgado. No, Él es todopoderoso, todo suficiente. No es una religión, es el Dios vivo. Él y su palabra en nuestra vida. En el nuevo pacto ya no es una palabra que usted lleve en un libro aquí debajo del brazo. Dice, haré un pacto con vosotros. Nuevo pacto. Pondré mis palabras en vuestra mente y las escribiré en vuestro corazón. Ese es el nuevo pacto. Que usted y yo vengamos y nos llenemos de la palabra y vayamos, escudriñemos la palabra, hermano, y honremos la palabra para que usted vea restauración, bendición en su vida, hermanos, a todo nivel. Porque por eso aquí hay gente que podemos dar testimonio grande del poder de la palabra de Dios. Entonces miren lo que dice, hermanos, sobre nuestra soberbia. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Hermano, o sea, vámonos de viaje este fin de semana, vamos a pasar bueno, vamos a comer aquello. Hermano, y es que ¿quién le dijo a usted que eso lo podemos hacer nosotros así? La Biblia dice que, mire lo que sigue diciendo, cuando no sabéis lo que será mañana, y quién sabe si mañana usted está vivo, y quién sabe si mañana no lo secuestraron, o no una bala perdida, o una enfermedad, quién sabe si mañana no estamos en la cárcel. Soberbia, eso es lo que es, pero eso lo está diciendo la Biblia, la palabra. Porque ¿qué es vuestra vida? Dice el Señor. La Biblia dice que nosotros somos como el polvo, y como la neblina, que usted la mira y es, y vuelve y mira, ya no está. Así somos nosotros. Aquí está muy bonito, mañana está oliendo podrido en un cementerio. Hermanos, ciertamente, mire, ¿de qué somos vosotros? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego desaparece. Eso somos nosotros, eso lo dice Dios. Y usted sabe que es así. Así es el hogar, así son nuestros hijos, porque los hijos no son suyos ni míos, son de Dios, y Él dice cuándo se van. Lo de nosotros es darle ejemplo, orar por ellos, orar por ellos. Entonces, hermano, 15, en lugar de lo cual deberías decir, o sea, en vez de estar programando cosas, vámonos para tal parte, este fin de año nos vamos para Estados Unidos con mi familia, a pasar bien, bueno, vamos a traer ropa, vamos. Hermano, ojo con eso, que eso es pecado, que el mundo lo haga, pero el Hijo de Dios depende de la soberanía de Dios. Hermanos, en lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, si Dios quiere, entonces vamos a irnos para tal parte, el Señor nos provea, tenemos la plática, tenemos todo, pero si el Señor quiere, viviremos y haremos esto y aquello. 16. Pero ahora, o sea, los que viven independientes de Dios, los que programan las cosas independientes de Dios, ahora os jactáis en vuestras soberbias. Mire que el origen es la soberbia. Toda jactancia, usted sabe lo que significa jactarse. Jactarse significa, en el diccionario, anótelo, suficiencia. Toda jactancia, yo soy suficiente. Vanidad, presunción. Dice, es mala, dice el Señor. Entonces, ahí es donde está la situación. Nuestra soberbia, hermano, entonces no se nos da, programamos el viaje, resulta que vamos todos para Estados Unidos, bien bueno, para algún pueblo, y resulta que se enfermó el niño, y ya el desánimo, ya la maldición, la palabra, de todo. La providencia de Dios, hermano, la providencia del Señor, gracias, no pudimos ahora, bendícenos el próximo mes o el próximo año. Mire, vivimos, pero estamos hablando de hijos de Dios, no una religión, hermanos.
El Hijo de Dios, tenemos que depender de Dios. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Por qué? Porque los que muchas veces programamos nuestras vidas sin tener en cuenta al Dios de la salud, ojo, al Dios de la salud, al Dios del trabajo, al Dios de las bendiciones, eso es soberbia. Hermano, entonces como no se nos dan las cosas, llegamos a la casa de mal genio. ¿Pero por qué? Porque no se me dieron las cosas. Soberbia. El origen de la ira es la soberbia. No están haciendo las cosas como yo quiero, entonces no, hay que contar con el Señor. Soberbia, hermano, eso es el origen en nosotros. Proverbios 16:1. Mire usted, hermano, si estamos hablando cuentos o si es la palabra de Dios. Proverbios 16:1. ¿Y qué es en Proverbios? Los planes son del hombre. Usted y yo programamos un plan. Miren, los planes son del hombre. Usted y yo programamos cosas. Vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. La palabra final la tiene el Señor. Esa está en Dios habla hoy. Esa es la versión de Dios habla hoy. O sea que usted y yo programamos cosas, pero el que dice si pasan o no pasan es Dios. Eso es lo que está diciendo. Solo Dios es soberano, hermanos. Todos los demás dependemos de su providencia. El hecho de que usted tenga el banco lleno no significa que usted lo va a disfrutar. ¿Sabía usted eso, hermano y hermana? ¿Cuántos hay así que lo único que tienen es dinero y no pueden comerse en una sopa tranquilos? Entonces, entonces, si Dios, hermano, si usted reconoce que Dios es soberano, que Dios es el que determina todo, entonces ¿para qué airarnos cuando vienen cosas? Contemos con el Señor. Airémonos, pero no pequemos. Proverbios 16:9. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Porque cuántas veces los caminos que usted y yo pensamos de pronto no son muy derechos. Porque al hombre todos los caminos nos parecen derechos, pero al final hay caminos de muerte. Derecho con su esposa y por allá con otra. Y el Señor a veces viene y trata y endereza los pasos. Proverbios 16:9, pero en la nueva versión internacional, el mismo. El corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. ¿Sí, hermano? Dios es soberano. Dios es soberano. ¿Y cuánto más la iglesia? Y en la versión fácil, la versión simple, dice: el hombre planea su futuro, pero Dios le marca el rumbo. Al Hijo de Dios, Dios es el que le marca el rumbo. Tenemos que aprender, hermano, a salirnos de la religión y comenzar a contar con un Dios vivo a través de su palabra. Vivificarla. Hermano, no ha habido hombre en el planeta Tierra que haya padecido lo que padeció Job, el siervo Job. Usted sabe que usted en un solo día pierda sus 10 hijos, se mueran sus 10 hijos. En ese solo día usted pierda su casa, pierda todos sus bienes y quede en la miseria. Y en ese solo día le venga enfermedad. Muéstreme uno. Pero siempre en medio de los ataques del diablo, de lo que Dios permitió, glorificaba a Dios. El Señor Dios dio, el Señor Dios quitó. Sea el nombre de mi Señor bendito. Y después el Señor lo prosperó, le dio el doble de hijos, el doble de ganancias, el doble de todo. Hermanos, ¿por qué? Porque Dios es un Dios de bendición. Entonces, al airarnos contra la providencia de Dios y con Dios, porque la providencia de Dios es lo que Dios decide, y no solamente, o sea, como estaba bonito el día, ya habíamos programado, ya teníamos todo para irnos para la playa, y ya el aguacero. Hermano, al airarnos contra la providencia o hablar mal estamos hablando de hijos, hermano. Esto no es un cuento. Estamos hablando de hijos de Dios. Hay que bendecir a Dios en medio de eso. Porque entonces estaremos hablando mal de los designios de Dios, como que Dios es erróneo, se equivocó, no hizo lo que yo quería, y me enojo con Dios, con mis palabras. Hermanos, y eso es como decir, mi voluntad es la que vale. Y por eso reaccionó así, desánimo, tirazo para allá, ya no vamos a ir a ninguna parte, ya viene la ira, la contienda, ya el tipo se va a tomarse 2 cervezas a la esquina.
con los amigos en una esquina. Hermano, ojo que somos hijos de Dios, no desechemos una salvación tan grande, hermano. No nos sigamos burlando del Señor. Aquí no predicamos cuentos, hermano. Aquí es la palabra de Dios la única autoridad. ¿Cuántos han dejado al Señor, hermano, por algo que le sucedió? ¿Cuántos? Pero ¿sabe qué? Así nos enojemos, Dios siempre hará con el barro como Él quiera, que Él es el alfarero. Así nos airemos, Él nos va a tratar mejor todavía. Bendito sea su nombre y bendito sea el alfarero. Porque la Biblia dice que somos polvo y que por sus misericordias, hermano, estamos aquí. No hemos sido consumidos. Jacob, en Génesis 32, mire lo que dice, pero la versión Dios ha hablado y que me gusta. Mire, Génesis 32, 10. No merezco la bondad y fidelidad con que me has tratado. ¿Cuántos aquí no merecemos las bendiciones con que Dios nos ha tratado, hermanos? Y ya le digo por qué. Dice Jacob, yo crucé este río Jordán sin llevar nada. Estaba nada en la miseria, solamente con mi bastón. Y ahora he llegado a tener 2 campamentos. Dios lo prosperó. Entonces mire la soberanía de Dios, hermano. Dios es el que prospera, Dios es el que provee. Tenemos, no es su sabiduría, no son sus estudios, hermanos, que lo tienen en tal parte. Es el programa de Dios en su vida. Tenemos que ser agradecidos. Como decía por ahí un hermano, gracias, Señor, por no darme lo que me merezco. ¿Qué se merece? ¿Qué me merezco yo? Enemigo de Dios, lleno de pecado, inclinando siempre hacia la maldad. ¿Qué no merecíamos, hermano? La destrucción y el infierno. Y viene el Señor a morir por usted y por mí para limpiarnos. No, la soberanía de Dios, sin importar lo que tengamos que pasar o sufrir, ojo, nunca será tan terrible como lo que usted y yo merecemos. ¿Quién aquí se merece el cielo? Levante la mano el que se merezca el cielo. No se atreva. Yo no me atrevo. Me las amarro a los pies. Entonces, sin importar lo que usted pueda estar pasando hoy o lo que vaya a pasar, nunca será como lo que usted y yo nos merecemos, hermano. Que el Dios eterno venga y tome un cuerpo y vaya a una cruz a morir para salvarlo, prosperarlo y bendecirlo a usted eternamente, hermanos. Nosotros usted y yo hemos tratado a Dios 1000 veces peor que lo que la gente nos haya tratado a usted, amigo, no. Pero ¿sabe por qué Dios nos trata duro? Para a la postre bendecirnos, sanarnos, restaurarnos. Pero nunca nadie nos podrá tratar tan mal como usted y yo tratamos a Dios, inclusive en la iglesia, siendo hijos de Dios, hermano, porque hermano, que Dios nos guarde y nos ayude a obedecerlo, a agradarlo. Mas a todos los que amamos al Señor, todos sus tratos nos ayudan para bien. Todos sus tratos. Dios trata con nosotros para bendecirnos. A veces, hermanos, nos enojamos porque la mujer no me trata como yo quiero que me trate, o el esposo no me trata, o en fin, o la gente no me trata como yo quiero. Uno quiere que la mujer lo trate bien, hermano, hay que dar para poder recibir, ¿cierto? Pero a veces nos enojamos pero no lo expresamos, sino que vamos como alejando, porque no nos tratan como creemos en el hogar. Usted, hermano y hermana, usted y yo, según la Biblia, somos la novia de Cristo. ¿Será que usted y yo, siendo la pareja de Cristo, lo tratamos a Él como Él se merece? Para que nosotros pidamos de que la esposa o el esposo nos trate de tal manera. ¿Será que nosotros tratamos a Dios como se merece?
Ofensas contra Dios, ofensas contra su sangre, ofensas contra su palabra. Mucho mayor que las ofensas que alguien nos puede hacer a nosotros, hermano, mucho mayor. Entonces, si comparamos nuestras ofensas contra Dios y contra su bendita palabra, con lo que la gente nos ofende, hermanos, glorificaríamos a Dios teniendo paciencia y misericordia con otros. Si comparamos, si no comparamos nuestras ofensas con Dios, entonces vamos a valorar mucho las ofensas de la gente. Qué tremendo. A veces tratamos al Señor con indiferencia, hermanos, falta de reverencia. Estamos en la iglesia y pensando en el partido de fútbol porque va a jugar Colombia, y ahí la mente en el partido de fútbol y la palabra fluyendo, el espíritu fluyendo. Dice que Jesucristo se mueve en medio de los 7 candelabros, y los 7 candelabros en la iglesia del Señor, Él moviéndose y la persona pensando aquí en el sancocho: tengo hambre, ¿cuándo se va a acabar esto? Hermanos, qué falta de reverencia tan grande, qué maltrato a las bendiciones y a la sanidad de Dios y a la provisión de Dios tan grande. Qué cosa tan grave, qué ignorancia en nuestras vidas, hermano. No buscamos su presencia, hermanos. Entonces, si Dios lo que quiere es que busquemos su presencia, dice que Él nos ha llamado para que estemos, vivamos en su presencia, para que le sirvamos, para que seamos sus ministros y constantemente le ofrezcamos el incienso. Reconocimiento, adoración, exaltación, alabanza, oración, intercesión. Entonces, si nosotros no hacemos eso con Dios, ¿cómo, con qué derecho podríamos enojarnos? Hermano, Él que es nuestro esposo, ¿cómo podríamos nosotros enojarnos con la esposa si nosotros hacemos cosas tan terribles contra Dios? Si cada que alguien se enoja con nosotros, o nos hace enojar, o nos ataca, pensásemos en las múltiples razones que tiene Dios para estar airado con nosotros. Porque cuando vemos la vida de Cristo, la Biblia dice que Dios nos llamó para vivir las pisadas de Cristo, para vivir a Cristo, para representar a Cristo, para ser como Cristo, para unirnos con Cristo. Entonces, si cada que alguien nos ofende, hermano, pensamos en las múltiples razones que Dios tiene para estar airados con nosotros, seríamos más pacientes, hermano, más pacientes. Porque la Biblia dice que Dios es misericordioso y piadoso, tardo para la ira contra nosotros, grande en misericordia para nosotros. Nosotros deberíamos ser misericordiosos y piadosos también, hermano, tardo para la ira con nosotros. Entendamos que lo que la gente, hermano, nos provoca cuando hay un problema en el hogar, en la familia, en la calle, en donde sea, son herramientas, hermano. Usted como hijo de Dios, y le voy a decir algo muy terrible: cuando alguien lo provoca a usted o a mí, eso son herramientas para Dios bendecirnos. ¿Por qué? Porque si usted cree en Romanos 8:28, y que es verdad de que todas las cosas que le pasan a usted, buenas y malas, le ayudan para bien. Si usted cree en eso verdaderamente, entonces cualquier circunstancia que le pase a usted o a mí son herramientas para Dios obrar bien a favor suyo y mío. Dios cambia las maldades y provocaciones en bendiciones para nosotros y para los nuestros, según Romanos 8:28. Ahora, si usted cree de que no es así, que las provocaciones, usted tiene todo el derecho en reaccionar, que Dios no tiene nada que ver, que fue este hombre que vino a quitarme la mujer o a hacerme esto, o a airarme o a pegarme o lo que sea. Si usted cree de que Dios no tiene la razón, que Romanos 8:28 está mal, es una mentira. Entonces, el consejo mío es: coja la Biblia, bótela, y metámonos y vivamos una vida independiente de Dios, porque Dios dice, hermanos, que todo
todo lo que le sucede a usted y a mí nos ayuda para bien. Entonces, no tenemos ningún derecho, hermano, a tomar algo que nos hagan, no delante de Dios. ¿Por qué? Porque es una herramienta para Dios bendecirnos, hermanos. Por favor, ojalá que entendamos esto. Si no creemos que Dios está tratando con nuestro carácter a través de las provocaciones, de los problemas, de las circunstancias, de las adversidades, hermano, estamos invalidando Romanos 8:28 y toda la palabra. Pero si creemos que lo que a usted y a mí nos sucede son herramientas para Dios bendecirnos, entonces quítense de vosotros toda ira y enojo y contienda y esperemos en el favor de Dios. Es bíblico, totalmente bíblico, hermanos. Entonces, el remedio para la ira bajo pecado está en entender estas 4 cosas, 4 verdades, ponerlas por obra. Porque son la raíz del orgullo. Primera, debemos darle a Dios la soberanía de nuestra vida y carácter. Jesucristo dijo, preguntaron, ¿no habéis comido? ¿Habrá comido? Y él dijo, mi alimento es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Hay una obra que Dios ha dispuesto para su vida. Porque la Biblia dice que Dios lo dejó a usted y a mí para reconciliar al mundo. Y que somos ministros no nombrados por hombres, sino nombrados por Dios, cada uno de los que estamos aquí. Entonces, primero debemos dar la soberanía a Dios sobre nuestra vida y carácter. Que Dios forme nuestro carácter. Y las circunstancias que pasen, Señor, tú dices en Romanos 8:28 que esto que me está sucediendo, que estos ataques, que estas situaciones van a obrar para mi bien. Segundo, debemos reconocer que sin importar el trato que Dios disponga, la forma en que Dios nos trata, hermano, ¿usted cree que Dios va a poner a que una pareja se junten, él bien mansito y ella bien mansita? Muy difícil. ¿Por qué? Para que se pulan entre ellos. Dios lo pone uno bien fregado y la otra bien calmadita para que se pulan. Ahí Dios va tratando ahí, lo va lijando para que se vayan lijando. Entonces debemos reconocer que sin importar el trato que Dios disponga, será mejor que lo que merecemos. Ojo, eso es una característica bíblica. Cualquier trato que haya venido sobre su vida y mi vida, siempre será mejor que lo que usted y yo merecemos. Tercero, debemos someter nuestras decisiones y voluntad a la soberanía de Dios. No que vamos a tal parte, no. Señor, si Dios quiere. Y que las cosas están pasando, si Dios lo permitió. Cuarto, para terminar, debemos, hermanos, someter todo juicio a Dios. Porque a veces venimos, hay una situación y sacamos un juicio y ya a reaccionar. Porque Él sabe que es lo mejor para cada uno de nosotros, hermanos. Bendito es el Señor. Pongámonos de pie, hermanos. Bendito es el nombre del Señor. Precioso es su nombre.